Y en esta tarde me da muchísimo gusto tener en cabina al psicólogo Eduardo Daniel Carvajal Monroy. Él es también fundador del Centro Psicológico y Pedagógico Los Espacios Cuentan Historias. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues platícanos, es el próximo domingo esta conmemoración Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sí, fíjate que está bien interesante este tema porque justamente la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en conjunto con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, pues trabajaron en promover desde el 2003 aproximadamente el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y bueno, pues el objetivo es justamente hacerles saber a todas las personas del mundo que el suicidio es prevenible hasta en un 90%. Hasta en un 90%. Precisamente eso, Eduardo, nuestros radioescuchas tienen muchas inquietudes al respecto. A través de esta línea, 729-306-9031, respecto a la pregunta que hacíamos para cuestionarnos sobre los mitos que existen en torno al suicidio. Uno de ellos nos comenta que uno de los mitos que ha escuchado es que quien se quiere suicidar, pues ya lo habría hecho. ¿Qué crees? Que es un mito muy común, ¿no? Muy común, muy generalizado también, y lo mencionan, ¿no? El que quiere suicidarse ya lo hubiera hecho y entonces solamente está diciendo y solamente está amenazando y demás. Aquí hablamos de las señales de alarma que hay que tener como muy presente, ¿no? Si entra dentro de una señal de alarma donde las personas que tienen o puedan tener esta tendencia a tener un intento suicida o suicidarse, prácticamente llaman la atención de esta manera, pero no de una manera de decir, es que está llamando la atención y nada más quiere atención por parte de las personas. No, está tratando de comunicar algo que emocionalmente no es capaz por el momento de saber cómo gestionar esas emociones, ¿no? Llega a hacer algunos mensajes como de despedida, llega a regalar ciertas cosas, llega a decir, ¿no?, que ya no va a estar, que quiere desaparecer, pero finalmente son cuestiones que no es que no la hagan, pueden llegar a hacerlo, por supuesto, solo hay que tomar muchísima atención en ello. Justo alguien más nos comparte que el suicidio es estar triste nada más. No, ¿qué crees? Que ahí viene también la otra señal de alarma, ¿no? Comúnmente creemos, ¿no?, que la persona que tiene una tendencia, ¿no?, a cometer un acto suicida está muy relacionado con un trastorno del estado anímico que es la depresión justamente, ¿no? Y en eso decimos, bueno, es que está aislado, no habla, no dice nada, se la pasa triste nada más, y no, claro que no, puede ser una persona que tenga un descontrol en esta parte del desborde de impulsos, de emociones, una persona que pueda estar con una vulnerabilidad emocional, que pueda estar irritado o irritada en esta parte, ¿no? Que sí pueda estar aislado o no, pero no es solamente un indicador que englobe justamente la intención del suicidio. Mira, me parece muy interesante, Eduardo. Precisamente alguien dice que solo los locos se suicidan. Fíjate que acá en la consulta lo vemos en un punto bien analítico, ¿no?, y bien emocional. Las personas hay que tener en claro algo bien importante. La persona que tiene esa intención de suicidarse, que tiene esa intención de cometer un acto suicida, no quiere realmente morir. Eso es lo que hay que saber. La persona no quiere realmente morir. Lo que quiere es acabar con ese dolor emocional, quiere acabar con ese malestar emocional y no sabe cómo hacerlo. Entonces es importante aclarar esa parte. También alguien que nos está escuchando, 729-306-9031, si usted también quiere participar en esta conversación, nos dice que las personas que tienen trastornos mentales son quienes se suicidan, pero este es el que me llama más la atención, Eduardo, que nos dice, hola Melissa, ¿no creen que están motivando a que las personas que quieren suicidarse lo hagan? Aquí está una parte de un estigma y discriminación que nos encontramos en el tema justamente del suicidio. Decimos, no queremos hablar o no se puede hablar del tema, ¿no? A veces nosotros proponemos, ¿no?, charlas, talleres, conferencias y demás, o tocamos el tema justamente en la terapia también y nos dicen, no lo hables porque pareciera que incitas a la persona a que lo haga, ¿no? O le estás dando ideas. No, justamente no. El hablar de suicidio previene el suicidio. Es mejor que la persona conozca cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores, las señales de alarma y sobre todo las estrategias que podamos utilizar para prevenirlo. Entonces, hablar no es un sinónimo de que se tenga que hacer.
Eduardo, alguien que nos esté escuchando, uno de nuestros radioescuchas, 729-306-9031, si usted también quiere ser parte de esta conversación, nos comenta que yo tengo un conocido que su tío se suicidó y nadie de su familia habla de eso, pero se ven muy felices, ¿eso es normal? Puede llegar a normalizarse cierta situación en las familias cuando tienen un antecedente de un familiar que ha tenido una muerte por suicidio, ¿no? Se puede normalizar y pueden decir no se habla absolutamente del tema o se omiten las emociones que precisamente el perder a un familiar, estamos hablando de una pérdida importante, estamos hablando de un duelo y lo mejor es vivirlo. El vivir esas etapas de duelo para no llegar a un duelo patológico y bueno, finalmente las familias tienen formas de afrontar las situaciones, pero es importante hablarlo, porque el sentir de uno no es lo mismo que el sentir de todos los miembros de la familia. Claro, y que en este sentido de sentir, valga la redundancia, yo quisiera puntualizar algo, Eduardo, que no es fortuito que sean más hombres que mujeres quienes llegan a consumar los suicidios. ¿Por qué? Fíjate que también este es un punto bien interesante porque si hablamos en esta parte, ¿no?, de lo que es género y sexo, pues tenemos estadísticas bien interesantes en ello. Tenemos estadísticas donde la mayoría de los suicidios que se registran es en hombres, ¿no? Y de hecho ganamos como hombres en esta parte, en la estadística, en todas las edades. Las edades fluctúan entre 15 a 29 años aproximadamente, ¿no? Tenemos edades más, ¿ok?, que llegan hasta los 45 o 55 años, etcétera. Y pues tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho también con esta cuestión de cómo nos han enseñado como hombres a expresar nuestras emociones, al no expresarlas, al no llorar, al no solicitar la ayuda, y que es algo bien importante, porque cuando pasamos por una situación emocional vulnerable, pues decimos, bueno, como hombres te enseñaron a no pedir ayuda, a que tú solo lo resuelves, y entonces pues las herramientas emocionales no son todas asertivas, y bueno, llegamos a este punto. Tiene que ver con algo muy cultural también. Yo quisiera también destacar otra cosa, Eduardo, que es a veces, porque me ha tocado escuchar y también nos comentan en repetidas ocasiones, que cuando uno va a terapia psicológica, por ejemplo, podría ser que el profesional de la salud mental que está dentro lo comparta con la familia. Eso nunca pasa. Fíjate que aquí tocaste otro de los temas bien interesantes, porque como profesionales de la salud mental, ¿no?, estemos en el sector público o en el sector privado, tenemos que tener una muy buena capacitación para evaluar riesgos en los pacientes, prácticamente, ¿no? Se hace, por supuesto, todo el proceso de confidencialidad, todo el proceso en el cual se genera una construcción de confianza con el paciente, pero los acuerdos es llegar al punto donde si hay algo que ponga en riesgo la vida del paciente, pues es tanto responsabilidad tanto del paciente como del terapeuta, del especialista en ese momento, el poder solicitar la ayuda que se requiere, ¿no? En este caso, si hablamos de menores de edad, ¿no?, que se da mucho en adolescentes, en chicas y en chicos, pues hay que tratar de hacer un buen trabajo para poder involucrar tanto a la mamá, al papá, a la abuelita, abuelito, quien esté a cargo, y pues no es que se rompa el secreto profesional, pero se le hace saber al paciente que hay una necesidad y que hay un riesgo inminente, que es lo que nosotros como especialistas tenemos que evaluar, el riesgo inminente en el paciente. También yo creo que es otro punto clave, que a lo mejor ustedes como profesionales de la salud mental logran llegar a un acuerdo con el paciente para decir, bueno, mira, tenemos que comunicarlo a tu familia porque es obvio. Pero ¿y la contraparte? Yo es lo que me pregunto, ¿cómo es que debería reaccionar la contraparte? Yo soy mamá, por ejemplo, de una niña que ha tenido un intento suicida y entonces tú me lo compartes y yo como mamá, en el lugar de actuar de qué manera, pues la reprimo y digo, no, pues es que no tienes por qué sentirte triste y tienes muchas cosas por qué vivir. Pues sí, desde mi punto de vista, pero ¿qué hago? Fíjate que en este punto también podemos esperar muchas formas en las cuales las familias o los familiares, tanto mamá o papá principalmente, enfrentan la situación. Pueden llegar desde la cuestión de valorizar más que nada la emoción del chico o de la chica, ¿no?, y tomar en cuenta lo que se está viviendo, o nos podemos ir a un extremo, a un polo donde se está devaluando esta emoción, y entonces sí tenemos respuestas como el de
no pasa nada, es pasajero, solo lo hace por llamar la atención, etcétera, y no se tiene todo el apoyo que se requiere. Lo más importante es justamente validar la emoción que se está presentando en ese momento y, por supuesto, si hablamos de un riesgo inminente ya en el paciente, hay que hacerle saber eso a la familia y también buscar un tratamiento multidisciplinario donde podamos también echarnos la mano de especialistas como son en el caso de infanto-juveniles, paidopsiquiatras, o en personas adultas, pues psiquiatras. Yo quisiera, antes de despedirnos, Eduardo, que nos compartieras estos datos muy duros y que a mí me parece son muy alarmantes sobre cuántas personas se suicidan, pero más aún, cuántas lo intentan y no lo logran, porque a mí me parece que en ese espectro hay una cifra de probabilidades que a lo mejor sí podrían llegar después tal vez a lograrlo. Fíjate que la Organización Panamericana de la Salud tiene una estadística muy específica. Nos comentan que, bueno, en la región latinoamericana, bueno, americana más bien, tenemos un registro de 100,000 muertes al año, ¿no? Muertes por suicidio, y a nivel mundial 800,000 muertes por suicidio, ¿no? De lo cual estamos hablando, que lo dice tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud, nos dice que cada 40 segundos se registra una muerte por suicidio. 40 segundos. Cada 40 segundos. Y también nos mencionan, ¿no?, que por un suicidio, una muerte registrada por suicidio, hay entre 10 a 25 intentos suicidas. Ok, o sea, significa que una persona que lo logra, 25 más como máximo, lo habrían intentado. Efectivamente, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta que en el intento, que hay intentos fallidos, ¿no?, que llegan a la acción, a la convulsión, hay un intento fallido, no nos podemos confiar y decir, ya no lo va a volver a hacer, ¿no? Hay que estar monitoreando toda la sintomatología para estar al pendiente y evitar que esto suceda. Es difícil. Yo siempre digo, por ejemplo, porque sabemos que el rango de edad donde más suceden estos casos es de 15 a 29 años de edad, por supuesto, en hombres. Pero yo siempre digo que el trabajo de papá es el más ingrato, por supuesto que el que más recompensas da, pero anímicamente, pero el más ingrato precisamente por eso, porque a veces como papás queremos que nuestros hijos sean de determinada manera, que nuestros hijos actúen de determinada manera, y creo que también en este sentido, y lo que buscan con estas conmemoraciones, es que nos pongamos en los zapatos del otro, y que a lo mejor para mí como papá, para mí como mamá, como hermana, como tía, como lo que sea, se me hace irrelevante a lo mejor que mi hija se sienta deprimida porque se le ponchó el balón, o porque el amigo ya no le habla, o porque, por ejemplo, los adultos mayores también, porque ya no salgo tan seguido, y dices, bueno, ¿y de qué te quejas si te traemos todo a la puerta de tu casa? Que no minimicemos ninguna de estas cosas, porque para nosotros no son preocupaciones. Por supuesto, y sobre todo siempre tener la apertura y de solicitar ayuda, ¿sabes? Tener esa apertura dentro de lo que es el ejercicio tanto de paternidad como maternidad responsable. Hay que cubrir ciertas necesidades, y una de las principales son las necesidades a nivel emocional, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a poder conocer, a saber identificar y gestionar sus emociones, y sobre todo a saber pedir ayuda. Pedir ayuda, por ejemplo, en los lugares correctos, con profesionales de la salud mental como tú. Sí, justamente hay que garantizar, ¿no?, que se tenga el acceso a la salud mental. Hay que garantizar que con quien acudan, con los especialistas que acudan, tengan esa capacitación, ¿no? Nosotros acá justamente en el centro, nosotros tenemos un centro llamado Los Espacios Cuentan Historias. Este centro atendemos a niños desde 3 años en adelante, niños, niñas, y bueno, garantizamos que puedan tener ese acceso a la salud mental y poder hacer unas muy buenas evaluaciones para garantizar que las personas tengan una mejor adaptación. Entonces, siempre tengan presente que habrá una puerta que se pueda abrir y que tenemos 40 segundos para poder actuar, para poder prevenir y para poder solicitar ayuda. En lugares como el que tú nos compartes, por ejemplo, Eduardo, ¿no? Claro que sí, por supuesto, nos pueden buscar en redes sociales, estamos como Los Espacios Cuentan Historias. Si me permites dejar un número también, por supuesto, porque si pueden o quieren o necesitan ser escuchados o solicitar una cita, nos pueden mandar un WhatsApp o una llamada al 729-283-0089. Perfecto, Eduardo Carvajal Monroy, te agradecemos muchísimo esta conversación que sin duda abona a esta conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y que demos
en este clavo que es la importancia de la salud mental. Gracias, Eduardo. Gracias, Meli. Gracias.